¿Qué oles? Se reinició la audiencia número 6, más bien inició la audiencia número 6 en el juicio en Brooklyn, en Nueva York, contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Esta fue una sesión un poco intrigante, primero porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mantenía cierto misterio respecto a la identidad de uno de los testigos que presentaría para incriminar al Chapo Guzmán aquí en Nueva York. Se había especulado que podría tratarse de alguien importante en el organigrama del trasiego de drogas de México, y efectivamente lo fue, pero estamos hablando de alguien que participó con el Chapo en las primeras operaciones del trasiego de drogas como independiente de este ahora líder del cártel de Sinaloa, que está acusado por el gobierno federal estadounidense. Se presentó Miguel Ángel Martínez Martínez, apodado El Gordo o El Tololoche. Este hombre, que fue piloto, que obtuvo su licencia para volar en Brownsville, Texas, en algún momento operó con Guzmán Loera entre los años de 1986 y 1998, no como piloto, sino como una especie de gerente de la organización criminal de Guzmán Loera. Se encargaba de coordinar los vuelos con pilotos colombianos para llevar cocaína de ese país sudamericano a México y posteriormente a los Estados Unidos, de contactar con los narcotraficantes sudamericanos del cártel de Cali y del de Medellín, y también de hacer pagos a algunos policías que daban protección en esos momentos a los operativos de trasiego de drogas de Guzmán Loera en nuestro país. El Tololoche hizo un recuento general de esos 12 años que trabajó al lado de Guzmán Loera sobre el tráfico de varias toneladas de cocaína sudamericana a México, de cómo la metían a territorio nacional a través de aviones y después por barcos mercantiles y pesqueros, y cómo la llevaban a Los Ángeles, California, y de ahí a otras ciudades importantes de los Estados Unidos como Nueva York, Chicago o Atlanta, y de ahí distribuirse a otros lados, y cómo había operadores que recolectaban en Estados Unidos el dinero de la venta de drogas y lo llevaban también a la frontera sur de los Estados Unidos. El Tololoche es un hombre que suponemos se encuentra bajo el programa de testigos protegidos de Estados Unidos y que le dieron otra identidad. Concluimos esto luego de que el juez Brian Cogan le pidiera a las 4 dibujantes que se encuentran todos los días en la sala haciendo bosquejos de lo que ocurre en la audiencia, porque está prohibido el uso de cámaras de video y también de fotografía, que cuando hicieran su trabajo buscaran la manera de ocultar o que no se pudiera identificar al rostro del Tololoche. Esto por seguridad, y por ello suponemos que se encuentra bajo el programa de testigos protegidos de los Estados Unidos. El Tololoche habló, lo más significativo, que a principios de los 90, el Chapo en unos aviones en 2 o 3 ocasiones mandó entregarle a Guillermo González Calderoni, un excomandante de la Policía Judicial Federal, $10 millones en cada uno de los viajes para darle protección al cártel, que ya en ese momento se suponía como cártel de Sinaloa. González Calderoni, hay que recordar, era un ex policía mexicano acusado de colaborar con las organizaciones criminales y que en 2003 fue asesinado en la ciudad de McAllen, Texas. No se ha descubierto quién fue el asesino o quiénes están detrás de esto, pero él formaba parte de las investigaciones respecto al asesinato del exagente de la DEA Kiki Camarena en 1985 en la ciudad de Guadalajara, y también se le vinculaba con otras organizaciones del trasiego de drogas. Cooperó y trabajó en el arresto de Juan García Ábrego, uno de los grandes capos del narcotráfico de nuestro país. Ahora vamos a hablar de otro tema. Además, falta que la defensa interrogue al Tololoche, que seguramente ocurrirá en la 7ª u 8ª audiencia del juicio del Chapo. El problema entre Estados Unidos y México respecto a la caravana centroamericana. La semana pasada en Proceso reportamos, el jueves para ser específicos,
que el gobierno de Estados Unidos había logrado un compromiso, estaba a punto de lograr un compromiso con el equipo de Andrés Manuel López Obrador respecto al programa que llaman en Estados Unidos Quédate en México. Al reportarlo en proceso dijimos que hace unos días en la ciudad de Houston, Texas, Marcelo Ebrard, quien va a ser el próximo canciller en el gobierno de López Obrador, y Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, habían negociado el asunto, que faltaban detalles, pero que además bajo este programa de alguna manera se quería establecer un compromiso para el cual el gobierno mexicano retuviera mientras a los centroamericanos que soliciten asilo en Estados Unidos, mientras precisamente su caso se procesa en la Unión Americana, siempre y cuando entren por los puertos de entrada legales. Es decir, que México se hiciera cargo de ellos, bajo qué circunstancias no lo sabemos. Posteriormente, reportó también el diario The Washington Post, lo que les estoy contando, que adelantamos en proceso desde el jueves, y ahí Olga Sánchez Cordero, quien se supone va a ser la secretaria de Gobernación, la citan, aceptando que estaban negociando, después se desmiente. ¿Qué hay detrás de todo esto? Una negociación. Eso es un hecho, porque yo les garantizo que cuando lo reporté en proceso, el mismo equipo de López Obrador me llamó por teléfono y les pregunté si me estaban desmintiendo y me dijeron que no iban a desmentir nada. Entonces, hay algo oculto detrás de todo esto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo referencia al acuerdo, le preguntaron en la Casa Blanca y dijo que el gobierno mexicano, refiriéndose al próximo, al de Manuel López Obrador, estaba sorteando la situación. También se le cuestionó sobre el gas lacrimógeno que lanzaron los agentes migratorios en contra de migrantes del lado mexicano y dijo que fueron obligados por algunos provocadores a eso, pero que el punto clave era que nadie iba a ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Y bueno, recordemos que incluso mantiene la amenaza de cerrar la frontera en algún momento, la frontera sur. Vamos a ver qué ocurre, porque de que hay negociación con el equipo de López Obrador, hay una negociación, se los garantizo, y lo vamos a saber muy pronto. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los corruptos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.